Bienvenidos a una nueva clase de Álgebra 2. Esta vez estaremos hablando de permutaciones, variaciones y combinaciones simples. Comenzaremos con la definición y la forma de cálculo para permutaciones simples. Para ello le propongo el siguiente ejemplo. Supongamos que una banda musical lanza al mercado un CD de 4 temas. La pregunta es, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden reproducir esos 4 temas usando todos los órdenes posibles, inclusive el original? La figura muestra un diagrama de árbol. Por ejemplo, si en primer lugar se reproduce el tema 1, para el segundo lugar tenemos 3 posibilidades, que se reproduzca el tema 2, el tema 3 o el tema 4. Una vez que se reprodujo el segundo tema, quedan 2 posibilidades y luego queda una. Con lo cual, utilizando el principio fundamental del conteo o la regla de la multiplicación que ya hemos visto, para la primera canción, el reproductor tiene 4 posibilidades de elección. Para la segunda son 3, para la tercera 2 y para la última una sola. Es decir, que las posibilidades serán 4 por 3 por 2 por 1. Esta cantidad es igual a 4 factorial. Entonces, la cantidad de formas que existen para ordenar 4 temas será 4 factorial. Lo que hemos hecho en ese ejemplo es calcular la cantidad de permutaciones de esos 4 temas. Definiremos a continuación permutaciones simples. Dados m elementos distintos, se denominan permutaciones simples de esos m elementos a la cantidad total de grupos que se pueden formar con esos m elementos, cambiando el orden de los mismos y usándolos a todos. Aclaramos que en ese orden los elementos no pueden repetirse. Esta cantidad posible de ordenamientos está dada por P sub m, esta es la forma en la que indicaremos permutaciones simples, igual a m por m-1 por m-2, puntos suspensivos, por 3 por 2 por 1. O lo que es lo mismo, P sub m es igual a m factorial. Queda para el alumno resolver las actividades desde la 10 hasta la 14. Pasemos ahora al segundo caso, el caso de las variaciones simples. En Argentina existen 5 canales de aire que son América, la televisión pública, Canal 9, Telefe y Canal 13. Por otro lado, sabemos que el rating es una medida que indica la cantidad de audiencia de cada uno de esos canales. Supongamos que se está realizando un estudio hacia fin de año y se quiere saber cómo queda constituido el podio con los 3 canales más vistos. Es decir, de los 5 canales queremos formar grupos de 3. Una posibilidad es que América quede en primer lugar, en segundo puesto la televisión pública y en tercer puesto Canal 9. Otra posibilidad, como muestra el diagrama de árbol, es que América quede en primer lugar, en segundo puesto la televisión pública y en tercer puesto Telefe. Y así podemos contar todas las posibilidades. Construir un diagrama de árbol, y considerando que dentro de todo estos datos son pocos, sería una tarea complicada. Ahora vamos a lo que nos atañe, que es calcular cuántas posibilidades o cuántos grupos posibles hay. Para el primer puesto tenemos 5 posibilidades. Para el segundo puesto tenemos 4 posibilidades. Para el tercer puesto tenemos 3 posibilidades. Con lo cual, la cuenta que tenemos que hacer es 5 por 4 por 3. Y en este caso nos da 60. Es importante destacar que en este ejemplo calculamos un total de posibilidades trabajando con un número menor que el total. Es decir, de los 5 canales consideramos para los grupos 3. Además, es importante destacar que interesa el orden en que se acomodan los canales, porque por ejemplo podríamos tener un grupo formado por Canal 9, Canal 13 y Telefe, pero no es lo mismo que Canal 9 esté segundo, que esté tercero o que esté primero, por ejemplo. Por eso es importante recalcar que importa el orden en que se seleccionan los canales para formar los grupos. Con esto pasamos a la definición de variaciones simples. Dados m elementos distintos entre sí, se denominan variaciones simples de los m elementos tomados de a n a la cantidad de todos los grupos de n elementos, considerando n menor que m, que se pueden formar siempre que, primero, ninguno de los elementos se repita, y segundo, si se altera el orden de los elementos, entonces el grupo resultante es distinto al original. O sea, recalcamos nuevamente, importa el orden en que se acomodan los elementos. La notación que vamos a utilizar es b, m, sub n como subíndice, y lo vamos a leer variaciones simples de m elementos tomados de a n. En el caso anterior calculábamos 5 por 4 por 3. Las variaciones se pueden calcular haciendo el producto m por m-1 por m-2, puntos suspensivos, por m menos n más 1.
la cantidad de factores que allí aparecen son n factores, es decir, la cantidad de elementos que tiene cada subgrupo. Existe una propiedad para las variaciones simples que permite obtener otra fórmula de cálculo para las variaciones. Las variaciones de m tomadas de AN se pueden calcular como la división entre el factorial de m y el factorial de m menos n. Y aquí está su demostración. Sabemos que la cantidad b está dada por m menos 1, por m menos 2, punto suspensivo, por m menos 1 más 1. Si multiplicamos y dividimos la expresión por m menos n factorial, obtenemos lo siguiente. Ahora bien, la expresión que quedó en el numerador resulta ser m factorial, con lo cual queda demostrada la segunda fórmula de cálculo. Se propone al alumno realizar la ejercitación desde los puntos 15 al 22. Vamos al último caso, que se trata de las combinaciones simples. Para eso vamos a partir del siguiente ejemplo. Supongamos que en una circunferencia tenemos 5 puntos. Y les dejo como pregunta, una vez que analicemos el problema, ¿por qué elegí una circunferencia para ubicar los 5 puntos? La pregunta es, ¿cuántos triángulos diferentes, cuyos vértices sean 3 de esos 5 puntos, pueden obtenerse? Bueno, observamos la figura. Ahí tenemos los 5 vértices que están numerados del 1 al 5 en la circunferencia. Y si analizamos triángulo por triángulo, podemos concluir que se pueden obtener 10 triángulos distintos. Por ejemplo, el triángulo formado por los vértices 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, etc. Concentrémonos en aquel triángulo que tiene como vértices 1, 2, 3. Cuando los fui anotando, yo podría haber puesto 1, 2, 3, o 1, 3, 2, o 2, 1, 3, o 2, 3, 1, o 3, 1, 2, o 3, 2, 1. Sin embargo, lo anoté una sola vez como 1, 2, 3. Y esto lo hice porque en definitiva el triángulo es el mismo. Con esto quiero decir, de las 6 posibilidades de orden que había para los vértices 1, 2, 3, me quedé con una sola. En base al ejemplo anterior, vamos a definir entonces combinaciones simples. Dados m elementos distintos entre sí, se denominan combinaciones simples de los m elementos tomados de AN a la cantidad de todos los grupos de n elementos, con n menor a m, que se pueden formar siempre que, primero, ninguno de los elementos se repita, y segundo, a diferencia de las variaciones, si se altera el orden de los elementos, entonces el grupo resultante es igual al original. Es decir, en este caso no importa el orden en que se acomodan los elementos. Su notación es C y como subíndice m,n y se lee combinaciones de m elementos tomados de AN. Volviendo al ejemplo anterior, notemos que si consideramos todas las permutaciones de los 3 elementos, que son 6 en total, es decir, si tomamos un grupo de 3 vértices, podríamos acomodarlo de 6 formas. En ese caso obtendríamos no 10 triángulos, sino 60 triángulos, que es un resultado erróneo, ya que estaríamos contando 6 veces al mismo triángulo. Esto lo haríamos 10 veces. Entonces, 10 por 6 es igual a 60. Eso quiere decir que el valor verdadero de las combinaciones de m tomado de AN multiplicado por las permutaciones de esos elementos es igual a las variaciones. Con lo cual podemos deducir que las combinaciones de m tomado de AN es igual al número de variaciones de m tomado de AN dividido la cantidad de las permutaciones de n. Considerando las fórmulas que vimos antes, las combinaciones de m elementos tomado de AN se calculan como la división entre m factorial y n factorial por m menos n factorial. Nuevamente vamos a recalcar la diferencia que existen entre variaciones y combinaciones. En las variaciones importa el orden en que se acomodan los elementos y en las combinaciones no. Usualmente, en los problemas que tengamos que resolver, las variaciones se utilizan para aquellos problemas donde intervenga alguna cuestión de jerarquía. Por ejemplo, como vimos hoy, cómo se conforma un podio con 3 lugares, en donde el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar no representan el mismo lugar o el mismo mérito. En cambio, en las combinaciones no va a importar el orden de selección y generalmente se aplica a grupos. Por ejemplo, si estoy tratando de saber cuántas manos diferentes puedo obtener en una partida de truco, el orden en que me vengan las 3 cartas del truco no va a modificar mi jugada. Se propone al alumno realizar la ejercitación desde los puntos 23 al 27. Toda la ejercitación anterior estaba segmentada según se trataba de permutaciones, variaciones o combinaciones. Los invito a resolver los ejercicios del 28 al 48
en donde se pretende que el alumno identifique de qué se trata y básicamente es una miscelánea de todos los temas que hemos visto hasta el momento. Hasta el próximo video.